Parral, tierra de gente emprendedora y luchadora, donde reina la alegría y la agricultura. Somos tierra del arroz. En cada campo nace una espiga, la que refleja luz, esperanza y futuro. Con desafíos por delante que debemos enfrentar, educándonos, informándonos y conversando. Bienvenidos al programa del viernes en la tarde, Ideas Nuevas de Ley, con Manuel Cardosa. Un espacio de conversación amigable, educativa y creativa. Todos los viernes a las 20 horas, por Facebook e Instagram. Conéctate y juntos pensemos en ideas nuevas para Parral. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Ideas Nuevas de Late, hoy con un gran invitado, que ustedes ya lo están viendo en pantalla. Justamente él se hizo parte de nuestro programa en el día de hoy, en este viernes a las 20 horas de Ideas Nuevas. Bueno, quien me acompaña en el día de hoy es don Rodrigo Pérez Maquena. Él es ingeniero civil titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un posgrado en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa en la Universidad de Navarra, en España. Él es casado y padre de 6 hijos, con una amplia trayectoria en el sector financiero y empresarial, pero también en el ámbito político. En el año 2010 fue intendente de la región de O'Higgins. En el año 2011 asume como ministro de Vivienda y Urbanismo, liderando una ardua tarea de la reconstrucción por la catástrofe del terremoto y maremoto del 2010. En el año 2012 se le suma una nueva responsabilidad, como lo es el Ministerio de Bienes Nacionales, siendo biministro en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera hasta el 2014. Entre el 2014 y el 2016 fue también presidente de la Asociación Gremial de AFPs de Chile. Hoy su vida profesional está más enfocada al mundo privado y de la agricultura. Le doy la bienvenida, don Rodrigo Pérez Maquena. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes ya, Manuel. Un gusto estar contigo. Y también mencionar que tengo mucho de parralino, a pesar Sí, de que ahora nuestra actividad agrícola está en la sexta región, en Santa Cruz, pero mi padre todavía y la familia de mi padre toda la vida fueron de ahí, de Parral, de las tres esquinas hacia adentro, sí, camino a Cauquenes, ahí cerquita de Parral, así que tengo gran cariño por esa zona. Pasé mucho tiempo de mi niñez en los veranos y en los inviernos ahí en Parral, así que un cariñoso saludo ahí para todos los parralinos. Bueno, a lo mejor algunos se acordarán de mí por esos lados cuando era un niño, así que claro. nada, mucho gusto estar con ustedes y bueno, felicitarte a ti también, Manuel, por tu interés en la cosa pública, que, que es tan importante para que nuestro país pueda retomar la senda de progreso que hemos extraviado en alguna medida en los últimos años. Estamos viviendo un periodo de estancamiento que ya lleva demasiado tiempo y que es necesario revertir porque los chilenos se merecen un futuro mejor. Íbamos por el camino al desarrollo y parece que en algún momento extraviamos el rumbo. Así que, nada, pues encantado de poder compartir unos minutos con ustedes. Claro. Bueno, también encantado nosotros de tenerlo acá en nuestro programa, aunque sea así vía telemática, pero a la vez, como usted muy bien dijo, tiene un lazo muy estrecho con la comuna de Parral, sobre todo con el ámbito agrícola de acá, de Palma Rosa, ¿no es cierto? Palma Rosa, exactamente. Así es. Ahí me mandaban el 26 de diciembre, después de Navidad, me subían al tren y partía para Parral. Así que grandes Sí, recuerdos y nada, una zona muy linda que le tengo mucho cariño.
Sí, de hecho, eso es un tema que le iba a tocar justo, pero más adelante. Pero ya que usted lo mencionó, bueno, con nosotros también ha tenido una cercanía a la familia, porque con usted también trabajó una tía abuela mía, que es la La señora nenita. Elena Millar. Así es, la nenita, le debo mucho, le tengo un gran cariño, una pena enorme que, bueno, que haya partido. Ella es parte fundamental de mi vida, gran parte de lo que soy se lo debo a ella, una mujer excepcional, de una generosidad, de una integridad impresionante. Y nada, pues, me ayudó mucho en mi formación y siempre la recuerdo con mucho cariño. Así es. Bueno, a ella le dedicamos este programa también eh, desde A doña donde Elena se Millar. encuentra. Así es. Don Rodrigo, comenzamos con algo de su trayectoria, como muy bien lo mencionamos al inicio en su presentación. Usted fue parte del primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo describiría usted su labor dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Bueno, yo entré a la política de rebote, Manuel. La verdad que siempre había desarrollado mi carrera en el sector privado, en el ámbito de las finanzas, en distintas instituciones, en Citicorp, después en AFP Provida, después en banca de inversión, en Bankers Trust, en Deutsche Bank. Y bueno, cuando había tenido una relación, conocida al presidente Piñera de su ámbito también privado, y me llamó justo después del terremoto. Me dijo que quería nombrar los intendentes de las zonas afectadas por el terremoto lo antes posible. Había ocurrido esta tragedia y se veía una tarea titánica por delante. Claro, Y así que nada, pues bueno, yo le dije, mira, te acompaño por un par de años, los dos primeros años. La verdad que lo vi como una oportunidad de devolverle algo al país. Siempre, como te decía, me había desempeñado en el ámbito de lo privado, pero sí vi una oportunidad. Y bueno, después en la zona de O'Higgins, al igual que el Maule, estaba muy afectada, mucha construcción de adobe que se había caído, que estaba en el suelo. Prácticamente todo el adobe terminó de caerse en ese terremoto, ¿verdad? Y, y así partió, digamos, este interés mío por colaborar, por devolver algo a mi país. Y, y bueno, a corto andar, hubo un problema en el Ministerio de Vivienda y me llamó, me acuerdo, Andrés Chadwick para decirme que el presidente me iba a llamar para pedirme que me uniera al Ministerio de Vivienda. Yo no tenía ninguna gana, la verdad que era un desafío muy grande, estaba muy sí, no, difícil el tema de la reconstrucción. claro, En ese momento se veía muy cuesta arriba. El presidente había planteado terminar la reconstrucción en los primeros 4 años de su gobierno. Y nada, Andrés me dijo, mira, no le podéis decir que no. Y ya, al final, bueno, me embarqué y terminé los 4 años ahí, como decías tú, el último año, cuando la Catalina paró, decidió emprender una aventura electoral ahí en la región del Maule. Me hice cargo también del Ministerio de Bienes Nacionales el último año. Así que fueron 4 años de trabajo muy intenso, muy difícil, pero también muy gratificante. Creo que pudimos hacer una gran gestión junto al presidente, al cual, bueno, terminé de conocer muy bien y establecer una relación muy cercana. Y bueno, desgraciadamente pasó lo que pasó. Creo que perdimos claro, a un gran líder, a una persona que, que vamos a echar mucho de menos. claro, Así fue como me metí en esto de la política y bueno, después he seguido en alguna medida también ligado, pero desde la segunda fila o tercera fila, no, nunca en la primera línea, y manteniendo siempre un interés por lo público, tratando de colaborar en lo que sea, pero sin asumir una responsabilidad, digamos, política directa. claro.
Justamente usted mencionó el tema de la reconstrucción de este devastador terremoto que sacudió a la zona central de nuestro país. ¿Y cómo fue desde su perspectiva como ministro y cómo vivió esta etapa en la reconstrucción? Bueno, la verdad que fue un desafío gigantesco. El presidente planteó terminar esto en los 4 años de su gobierno y era algo que se veía al principio muy difícil. Creo que lo primero es entender que, y quizás este gobierno, un error que cometió en el tema de Valparaíso, por ejemplo, es no entender que esto tiene dos etapas muy diferentes. Una es la emergencia propiamente tal, eh, que, que tiene plazos diferentes y desafíos diferentes que lo que viene después, que es el proceso de reconstrucción. ¿Ah? En la emergencia lo principal es, lo que planteó el presidente fue en esa oportunidad era que, bueno, había que recuperar el desastre que uno veía en las calles, en todas partes, las llenas de escombros, Claro, personas desaparecidas. Había que dar sepultura a las personas que nos habían dejado, eh, restablecer el orden público y sobre todo que todas las familias pudieran tener un techo de emergencia antes de la llegada del invierno. Entonces, había una etapa que cumplir que me tocó como intendente, donde el principal responsable era el Ministerio del Interior. Pero después, y en conjunto o en forma paralela, diría unos pocos meses después, había que empezar el proceso de reconstrucción y que entendiendo que ese proceso de reconstrucción tenía otros desafíos y otros tiempos muy distintos, y que si uno miraba la experiencia de otros países, había tomado entre 6 y 10 años un desafío similar. Entonces hacerlo en 4 era realmente una cosa que había que hacerlo muy bien y sobre todo había que darse cuenta que había que cambiar una serie de procedimientos para poder lograr esto en un tiempo tan corto, porque una cosa muy buena fue que se decidió hacer la reconstrucción eh, tratando de innovar en muchas cosas, pero también aprovechando lo que ya existía, que era todo el esquema de subsidios habitacionales, mediante los cuales el Ministerio de Vivienda entrega un subsidio y ese subsidio se transforma en una solución habitacional. Entonces, aprovechando ese mismo esquema con el cual se abordaba el déficit habitacional, digamos, de largo aliento, una política pública que llevaba muchos años, aprovechar eso para poder reconstruir las viviendas que se habían perdido con el terremoto, que fueron 222.000, pero entendiendo que si se hacía lo mismo que siempre, no se iba a lograr la meta. Por lo tanto, había que también agilizar una serie de procesos, diseñar también nuevas soluciones mediante la entrega de subsidios, pero a través de nuevas soluciones, innovando y poniendo, diversificando las soluciones en muchas alternativas, porque ante un problema tan complejo había que tener una batería de soluciones disponibles, tanto para la reparación de viviendas como para la construcción de nuevas viviendas. Y así fue con- como se logró en los 4 años del gobierno del presidente Piñera reconstruir 222.000 viviendas y en paralelo con eso seguir con los programas tradicionales de subsidios habitacionales porque no podíamos abandonar a quienes llevaban mucho tiempo, digamos, postulando a una solución habitacional y también tuvimos que seguir con los programas regulares. claro, fue un gran trabajo y bueno, y que hasta cuando lamentablemente fallece el presidente Piñera, se lo reconocieron mucho. El tema de la reconstrucción fue Sí. un hito importante, ¿o no? Sí, fue uno de los logros del gobierno del presidente Piñera. Eh, él, yo digo, él fue sin él jamás habríamos hecho esto. Él imprimía ese ritmo de trabajo, esa exigencia tan grande. Yo me juntaba con él regularmente, salíamos a terreno una vez al mes al menos,
nos juntábamos para ver cómo iba la reconstrucción, él tenía todos los números en su cabeza, sabía perfectamente lo que estábamos haciendo y yo soy muy agradecido porque junto con exigir mucho, el presidente respaldó mucho el trabajo que hicimos y en los momentos malos estuvo al lado nuestro, apoyándonos y exigiéndonos, pero también entendiendo cómo se estaban haciendo las cosas y que íbamos por buen camino. Entonces, creo que él era una persona extraordinaria que vamos a echar mucho de menos. Así que en esos 4 años me tocó compartir mucho con él, salíamos mucho a terreno y forjamos una amistad que después mantuvimos hasta su partida. Me tocó compartir con él, estar con él el fin de semana antes del accidente. La verdad que lo dejé el domingo a las 9:30 de la noche en su casa y como tú bien señalas, ese fin de semana que compartí con él, estaba muy preocupado de lo que estaba pasando en Valparaíso. Habían Sí, empezado el viernes estos incendios, en Viña, perdón, Viña, Quilpué y Villa Alemana, y las noticias que llegaban eran terribles. Me acuerdo que me comentó de 25.000 viviendas. Bueno, después afortunadamente fueron mucho menos, alrededor de 7.000, pero estábamos ahí ese fin de semana, fuimos a Tantauco, él estaba muy preocupado todo el tiempo ahí viendo su teléfono y el lunes organizó ahí unas reuniones que tuvimos con un grupo de gente, en la cual tuve Campo Duque y otros miembros de lo que fuimos al equipo de reconstrucción del primer gobierno y claro, algunas personas que participaron al segundo gobierno, como Carla Rubilar, Jaime Belolio, Iván Poduje. Entonces, y bueno, él ese mismo día en la noche creo que habló con el presidente Boric y nos pidió que presentáramos al gobierno un plan aprovechando las experiencias del proceso de reconstrucción anterior o algunas ideas para abordar este desafío en Viña. claro. Y en eso estábamos cuando ocurrió el accidente el día martes. Así que fue muy trágico y muy lamentable, pero demuestra el interés y la energía que él tenía por ayudar y colaborar en todo lo que fuera posible, en forma muy desinteresada por, digamos, por nuestro país. Claro. Bueno, en el año 2012 usted asume el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿En Ujú. qué consistió su trabajo en esta cartera? Nueva cartera, por lo demás. Bueno, ahí también Catalina Paró había hecho una muy buen trabajo, había un muy buen equipo, el subsecretario Bulnes, y la idea, lo que se trató de hacer fue de poner un esfuerzo grande en la regularización de la propiedad que estaba pendiente, entrega de títulos de dominio de personas que, que ocupaban un terreno muchas veces en forma irregular, pero por muchos años, por lo tanto ya eran dueños de ese terreno, entonces tratar de avanzar mucho en esa entrega de títulos de dominio para que pudieran esas familias, digamos, tener la propiedad de su vivienda. Y lo otro, muy importante también, el fisco de Chile, esto la gente no lo sabe, pero tiene propiedad sobre una gran parte del territorio chileno. Especialmente esto se da en el norte y en el sur. No tanto en la zona central donde estamos tú y yo, digamos, pero en la zona norte, producto de esos territorios que se digamos, conquistaron con la Guerra del Pacífico, con la sangre de nuestros soldados, digamos, Claro, ahí hay una gran propiedad del Estado, ¿ah? En toda la zona norte. Y lo mismo pasa en la zona austral. Entonces, es importante que aquellas partes de ese territorio que se puede, deben ponerse en valor, deben ponerse a trabajar. Por lo tanto, ahí se hizo un esfuerzo muy grande por concesionar terrenos, por ejemplo, en el norte para centrales perdón, de energía renovable no convencionales, como solares principalmente en el norte, o proyectos mineros, o lo que fuera, digamos, actividades turísticas, en fin, mediante concesiones, arriendo,
muchos de ellos onerosos, en los cuales se cobra por ese arriendo, pero lo claro, importante es que esas propiedades estén produciendo, o cuando se trata de terrenos aptos para la conservación, como parques nacionales, por ejemplo, también esos parques nacionales se, se establecieran como tales. Así que ahí se hizo un gran esfuerzo de poner en valor esas propiedades para que generen empleo, actividad económica y sean productivas para todos los chilenos. claro. Bueno, y ante esto, ser biministro es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo usted pudo sobrellevar estos dos cargos? Es difícil porque ya ser ministro de Vivienda es complicado, ser ministro de Vivienda con un proceso de reconstrucción como el que teníamos, Más más aún, complicado, y ser viceministro también. Pero yo diría, Manuel, que ahí la clave está en tener un buen equipo o tener buenos equipos, porque era más de un equipo de gente, y creo que en el primer gobierno del presidente Piñera se dio una cosa muy especial en la cual se convocó a mucha gente joven, ¿ah? ah, ya, Eh, y a mí me pasó, o sea, yo tenía que formar equipo, por ejemplo, en la región de Higgins, y pensaba, bueno, la gente que yo conozco de mi edad, yo en esa época cumplí 50 años, me acuerdo, estaban todos, digamos, en cargo en el mundo privado, era muy difícil, bueno, uno que otro se podría sumar a la tarea, pero en general se les hacía más difícil. En cambio, gente joven, muy generosa, como tú, digamos, profesionales, todos con buena formación, se fueron integrando y se produjo como un círculo virtuoso en el cual un joven llamaba a otro y se veía que había un ánimo de hacer algo grande por Chile, y eso fue maravilloso, y así fue como pudimos armar muy buenos equipos. Yo creo que nadie puede pretender solo, digamos, abordar desafíos de esa magnitud, y la clave está en armar buenos equipos, que fue lo que hizo el presidente en el fondo. claro, Él, eh, digamos, con su capacidad de, de- de gestión y de convocatoria, eh, animó a mucha gente a integrarse a su gobierno. claro. Bueno, usted nos mencionaba, aparte de la experiencia que fue trabajar con el expresidente Sebastián Piñera, y bueno, también es sabido públicamente de que él tenía un muy buen sentido del humor. ¿Usted tiene alguna anécdota que se pueda mencionar acerca de su trabajo con el presidente? Chuta, bueno, no sé, son muchas, pero bueno, las piñericosas, ¿verdad? Él era una persona tenía un gran sentido del humor, le gustaba siempre echar la talla y reírse de sí mismo, ¿ah? Ah, ya. Eh, y, y, y bueno, tantas piñericosas como el marepoto y ese tipo de gafes que eran muy divertidos, y eran producto de que él improvisaba mucho. Yo recuerdo que viajábamos mucho él con su blog y le gustaba, bueno, tenía un equipo que lo ayudaba con los discursos, pero él siempre andaba ahí escribiendo sus cosas, y cuando se paraba frente al micrófono tenía digamos, un texto que él había escrito o que él había escrito, pero siempre se salía del libreto. Entonces, cuando uno se sale del libreto, corre el riesgo de meter la pata, y lo hacía cada rato, pero, pero, pero era parte de su personalidad y Claro, su ganas de echar la talla, y como dijo en uno de sus últimos videos, hay que andar ligero de equipaje. Él era una persona que andaba ligero de equipaje porque uno no sabe ni el día ni la hora. A pesar de haber sido un gran empresario, era una persona muy sencilla, bastante en alguna medida hippie, diría yo. Eh, y nada, pues, yo le tengo un gran cariño, y creo que
hacía una labor que va a ser muy difícil de reemplazar. Su liderazgo, su preocupación, por todos los temas, por congregar equipos, aportar ideas, eh, eh, deja un vacío que, digamos, va a ser difícil de llenar, pero tenemos que todos colaborar donde podamos para que Chile sea un mejor país para todos los chilenos. Claro. Bueno, dentro de lo que usted trabajó en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se cuenta mucho sobre los planes reguladores. Aquí en Parral, le voy a comentar, se cuenta con un plan regulador que está desactualizado de hace muchos años. ¿Cómo influye el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el trabajo con los planes reguladores de las comunas? ¿Por qué es importante también tenerlo actualizado? ¿Y cuál es la relevancia de que este documento o este plan se encuentre vigente y con todas sus características actualizadas? Bueno, Manuel, mira, esto es muy importante. O sea, de verdad, estamos viviendo en Chile en este momento un problema grave que no es solo de Chile, pero que a nosotros nos está afectando de forma muy fuerte. Y es que los precios de las viviendas han experimentado alzas demasiado grandes y que exceden por mucho la capacidad de ingresos de las personas. Esto venía con una determinada, con una cierta pendiente desde hace bastante tiempo, pero lo que hemos visto en los últimos 10 años es que las dos curvas se han separado, pero de forma muy violenta. Los ingresos de las personas han crecido a una determinada tasa muy baja, el país está estancado en los últimos 10 años, y sin embargo los precios de la vivienda se han ido por las nubes. Claro, Em, y entonces los planos reguladores comunales tienen un rol fundamental en dos temas, diría yo. Uno, planificar la ciudad de manera tal de que tenga una calidad de vida que sea lo mejor posible para sus habitantes, con buenas áreas verdes, buenas conectividades, buenas avenidas, ¿verdad? Buena vialidad, que facilite la operación del transporte público, que, pero también, igualmente importante o más importante, que haya suelo disponible para la construcción de viviendas y que haya norma urbana que permita que haya una oferta importante de terreno para que tanto las viviendas sociales como los sectores medios, que hoy día en Chile claro, son la gran mayoría, ¿verdad? eh, Puedan acceder a una vivienda a un precio razonable. Entonces, la responsabilidad primordial aquí es del alcalde, pero el ministerio presta una colaboración importante para el financiamiento de los planos reguladores comunales, pero la responsabilidad principal es del alcalde y del consejo comunal de que de que se hagan los llamados a licitación para el trabajo técnico y para que esto se haga en un plazo breve. Y yo creo que lo que la ciudadanía tiene que exigirle a los alcaldes es eh, dónde está la disponibilidad de suelo para vivienda, dónde está la norma, cuánto está esta modificación del plano regulador aumentando la capacidad de construir viviendas bien ubicadas para los que quieran vivir en las zonas centrales, digamos, y también en extensión para los que quieran vivir en la ciudad, pero que quieran tener una casa con un patio, en fin, porque lo peor que nos puede pasar es lo que hemos visto de esta proliferación de parcelas, ¿verdad? De sí, agrado, porque son terrenos que son valiosos, que podrían ser parte de la extensión urbana de las ciudades y que podrían hacer que las viviendas, en vez de costar 3 4 mil UF, a lo mejor costaran 2 mil, ¿te fijas? Entonces, la ciudadanía tiene que preguntarle a sus alcaldes y a sus consejos comunales, bueno, ¿dónde está la extensión del radio urbano que permita
a un costo razonable acceder a nuevos terrenos y dónde está la norma urbana para quienes quieren vivir, para que se puedan construir edificios, digamos, de alturas razonables, que permitan viviendas razonables. Entonces, la principal responsabilidad es del alcalde, pero también en este caso estoy pensando en ciudades como Parral, ¿verdad? Sí, Linares, Talca, de la región del Maule, eh, para que estos planos reguladores se actualicen y no se produzca una escasez de terreno que haga que los precios de las viviendas suban más allá de lo que sea conveniente para las personas. ¿No? claro. Entonces, justamente es una figura importante el plan regulador, en este caso, para lo que mencionaba, que es la urbanización y parte también de las viviendas. Así es, el Ministerio de Vivienda tiene una responsabilidad muy grande con las personas más vulnerables, ¿verdad? Pero también la Seremi tiene que colaborar y apoyar a las comunas para que actualicen sus planos regulares comunales y en el caso cuando hay una conurbación de más de una comuna, ¿verdad? Que forman una ciudad, también para que haya buenos planos reguladores intercomunales que puedan permitir planificar las ciudades con un criterio de ciudad y no de solo comuna, que es un problema gravísimo que tenemos en Santiago, Valparaíso, Concepción, Viña del Mar, donde hay más de una comuna que forman una conurbación, donde muchas veces las comunas tienden a ver el problema de una forma, de una óptica egoísta, podríamos decir, de solo la comuna y no con la mirada de la ciudad. Si Claro, todos los alcaldes se coordinaran y dijeran, bueno, todos pongámonos con mayor constructibilidad y no menor constructibilidad, eh, podríamos tener viviendas a precios más asequibles de lo que hoy día estamos viendo. claro. Bueno, dentro de lo que usted mencionaba también acerca de la urbanización, el ministerio es Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Usted Mm. dentro de su mandato cuando estuvo en este ministerio, ¿qué proyectos se realizaron en materia de urbanización? Bueno, mucho. La verdad que teníamos un programa muy ambicioso de construcción de parques. Implementamos un programa, el gran, bueno, desgraciadamente las prioridades están puestas principalmente en la vivienda y una buena Claro, parte del presupuesto del Ministerio de Vivienda, que es muy grande, ¿ah? Chile gasta más o menos un 1,4% del PIB en vivienda. Eso es mucho, es más que el promedio de la OCDE y es el doble de lo que gastan países como Argentina, México, Brasil, eh, digamos, como parte del presupuesto de la nación, ellos claro, invierten la mitad en vivienda. Por eso que Chile ha sido tan exitoso en el control del déficit habitacional. ¿Ah? Pero, no sé, un 20 o un 30% del presupuesto del MIMBU tiene que ir a ciudad. Y eso significa mejores parques, mejores avenidas, mejores plazas, y tratamos de invertir mucho y ser muy activos en eso. Y recuerdo uno de los ejemplos, el principal problema para las comunas es la mantención de las áreas verdes, que es muy cara. Entonces, por ejemplo, el mismo tiene el Parque Metropolitano de Santiago, que es un parque que claro, recibe 5 o 6 millones de visitas al año, o más, no sé, mucho. Eh, Ese parque es un tremendo aporte a la ciudad de Santiago, y, pero se mantiene con presupuesto del MIMBU, del gobierno central. Entonces, tratamos de nosotros de replicar un poco eso también en las regiones y en las comunas. Y ahí sacamos un programa en el cual las comunas postulaban, por ejemplo, y tenían el beneficio de compartir el gasto de mantención también, no solo la inversión, que el mismo ponía la inversión para hacer un mejoramiento o construir una nueva plaza, sino que también colaborar en la mantención de ese, de esa plaza o de ese parque por un periodo de tiempo relativamente breve. Entonces, recuerdo el Caucari en Copiapó, o, perdón, o no sé,
el borde del Mapocho, el Parque Renato Poblete, claro, eh, y así ha pasado mucho tiempo, más de 10 años, no recuerdo, pero sí, en todas las regiones, en todas las comunas teníamos proyectos muy emblemáticos y muy importantes. claro. Bueno, ya saliendo un poco del tema del ministerio y estos dos ministerios que tuvo y la intendencia, ahora hablemos un poco de su experiencia, de la experiencia que usted tuvo al tener un cargo, en este caso en los ministerios, en el gobierno. Eh, Desde su experiencia en estos cargos de alta responsabilidad, ¿qué consejo le entregaría a quienes queremos asumir un rol dentro, ya sea dentro de las comunas, de las provincias, de las regiones o bien del país? Bueno, en primer lugar, felicitar a quienes tienen el interés por la cosa pública. Yo creo que Eh, a veces los que estamos en el sector privado tendemos a enfrascarnos en lo nuestro y olvidarnos de la cosa pública y entender que las ideas son muy importantes. O sea, nosotros en nuestro sector de centro derecha tendemos a poner mucho énfasis en la gestión, ¿ah? Que es muy importante. Yo creo que uno de los legados del gobierno o de los gobiernos del presidente Piñera que la centro derecha gestiona mejor el Estado. ¿Ah? Y ahí uno puede ver, en el caso del presidente Piñera, bueno, el tema de la reconstrucción, ¿verdad? El tema del rescate de los mineros, después el manejo de la pandemia, en fin, ante desafíos muy grandes, la gestión es muy importante. Así como nosotros tendemos a olvidarnos un poco del mundo de las ideas, la izquierda tiende a olvidarse un poco de la gestión, ¿ah? Claro, Y privilegia más las ideas. Y en eso yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande en cuidar la gestión. Tenemos un deber fiduciario quienes participan de la cosa pública, eh, porque son recursos públicos que son de todos los chilenos, que es verdad que cuando la señora va a la panadería y compra su kilo de pan, bueno, está poniendo un 19% de impuesto que va a financiar el gasto público. Entonces, todos quienes participan tienen una responsabilidad muy grande, que es hacer un buen manejo de esos recursos, que no se desperdicien, que no se dilapiden, que no se voten en este tema por ejemplo, lo que vimos aquí en este gobierno del Frente Amplio de las famosas fundaciones. Era botar plata, digamos. Estamos viendo que el Ministerio Público ha hablado de 80.000 millones de pesos o 90.000 millones de pesos que están siendo investigados. Es muy grave. Entonces, claro, lo primero es que tenemos un deber fiduciario con la gestión de los recursos, que es muy importante, y que hay que manejar con mucho cuidado, porque es plata de terceros que tenemos que administrar bien para lograr resultados que mejoren la vida de los chilenos. Eso es lo primero. Lo segundo, transparencia. Actuar siempre con total transparencia. En el fondo, nosotros tenemos que rendir cuenta de lo que hacemos y por lo tanto, eh, la luz es un muy buen antiséptico, ¿ah? Así que hacer todo de cara a la ciudadanía, mostrando lo que hacemos. Yo recuerdo que en el proceso de reconstrucción, todos los meses salíamos y entregábamos un informe donde mostrábamos cómo íbamos en términos de entrega de subsidios, inicio de obras y término de obras, tanto de reparación como de construcción de vivienda. Nos pusimos un poco la soga al cuello porque teníamos que mostrar avance todos los meses, pero era muy bueno y en eso el presidente Piñera no transaba. ¿Ah? claro, Entonces, transparencia, eh, digamos, mostrar cómo van las cosas y también, ojalá, digamos, focalizar bien los recursos, que no se desperdicien, que lleguen a quienes tienen que llegar y también buscar colaboraciones o alianzas público-privadas. El sector público tiene un rol, pero que es limitado. O claro, sea, tenemos que entender que tenemos que poner los incentivos para que las personas puedan ser artífices de su propio futuro
y salir adelante con su propio esfuerzo, que es lo que los chilenos quieren. ¿Ah? La gente no quiere que, que les entreguen todo hecho, sino que quieren ser eh, ellos mismos quienes definen su futuro, eligen. Importante respetar la posibilidad de elegir de las personas, la libertad es muy importante. Esos son como, y armar buenos equipos. Yo creo que es clave entender que la función pública es muy difícil y es clave armar buenos equipos. Manuel, desgraciadamente tengo que despedirme. Sí, bueno, muchas gracias por su tiempo que nos brindó en este rato. Sé que su agenda es muy apretada, así es que, pero se nos hizo corto este momento. Así es que muchas gracias. Un pequeño mensaje para que se despida de nuestra comunidad de Parral. No, les mando un gran afectuoso saludo a la comunidad de Parral. Fue parte de mi vida, mi niñez la pasé en el campo allá, compartiendo con gente buena y sencilla, que fue muy importante para mi formación, a quienes les debo mucho y les guardo gran cariño. Así que, nada, pues desearles lo mejor, ojalá que te vaya bien y Muchas gracias. que podamos volver a poner este país en la senda de crecimiento que nunca debimos abandonar. El crecimiento económico es muy importante, que haya inversión, que haya empleo, que haya mejores oportunidades para los chilenos, es clave. Así que ojalá que podamos retomar esa senda de progreso y crecimiento, para lo cual necesitamos que la gente elija bien por quién va a votar, que sean personas calificadas, que tengan un compromiso con hacer bien las cosas. Y nada, pues te felicito por tu inquietud, por tu interés en ser parte de esto y ojalá te vaya muy bien, Manuel, y un gran abrazo a todos. Muchas gracias, don Rodrigo. Eh, Conversamos con don Rodrigo Pérez Maquena, a quien agradecemos su interés por estar acá en nuestro programa Ideas Nuevas de Ley. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches para todos y nos veremos en la próxima edición de nuestro programa. Así que muchas gracias, muy buenas noches. Adiós, muchas gracias. Conversamos, nos educamos e interactuamos. Muchas gracias por conectarse a Ideas Nuevas de Late con Manuel Cardosa. Te esperamos el próximo viernes a las 20 horas por Facebook e Instagram. Muchas gracias. Buenas noches.